Espero que puedan ver mi pantalla. Sí, perfecto. Muy bien, entonces voy a comenzar. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en esta presentación para la presentación de mi tesis de maestría sobre la gestión de la rotación de cultivos en los sistemas de producción agrícola protegida. Voy a presentarles en primer lugar los hallazgos principales en, eh, en este aspecto. Haré mi presentación en inglés, pero el enlace a la versión en español se encuentra en el chat. Le pueden dar clic y descargarla automáticamente. Bueno, durante mi presentación voy a compartir los antecedentes del proyecto, material y métodos, y luego materiales y métodos. Y luego voy a hablarle de los beneficios de la rotación de cultivos, el marco normativo. Y al final quiero compartir con ustedes los resultados y los principales hallazgos. Antes de eso, cuando ustedes se registraron para este evento, había una pregunta de cómo ustedes utilizaban la rotación de cultivos para mantener o mejorar la salud del suelo. Y quiero mostrarles a continuación algunas respuestas. Una respuesta fue muy específica, decía que rotaban de tres distintas familias en 5 años. También mencionaron las principales familias: Cucurbitacea, Solanacea, leguminosas, mostazas, cereales, y también se mencionaron los factores críticos para, como por ejemplo el tema y el espacio, y la gestión para la integración de la rotación de cultivos, y también la obligación para el transporte debido a los reglamentos. Así que antes de seguir hablando sobre estos puntos, voy a darle algunos detalles sobre los antecedentes de mi maestría. Yo fui supervisado por la doctora Anna Köttgen en la Universidad en Viena, Austria, y luego tuve un co-supervisor, el doctora Sabine Sikeli, de la Universidad de Hohenheim en Alemania, y además de eso, tuve la cooperación de Naturland y con gran apoyo del doctor Aoife Kirschmidt, Lin Moon y Thomas Holt. Y también en el proyecto de las mejores prácticas de las casas de orgánicas en España, en Campiña Verde. Y aquí también lo voy a presentar aquí en esta reunión de hoy. En mi investigación formulé las siguientes tres preguntas. La investigación, la primera de ellas: ¿cuáles son los principales factores que ejercen influencia o impactan el diseño de la rotación de cultivos para los sistemas de protección protegidos orgánicos? ¿Cuáles son las directrices que actualmente están implementadas y hasta qué punto la experiencia y las prácticas de los la rotación de cultivos italianos en la planificación y el beneficio para las directrices de implementación? Para encontrar o descubrir un poco más en las casas eh, de, de invernaderos en el Mediterráneo, visité 16 lugares, cuatro de ellas con productores orgánicos italianos. Todos ellos, aquí pueden ver los principales cultivos aquí al lado, y 8 entrevistas con productores en España y productores de invernaderos, y también con técnicos agrícolas, ya que la estructura de estas fincas es de que los técnicos agrícolas planifican la rotación de cultivos. Y también fue certificado con los estándares de Naturland, y todos cumplen con en el caso de Italia, con las regulaciones internacionales y los estándares corporativos, y en este caso los requisitos de la regulación orgánica. Además, tres de ellos están trabajando en control orgánico y en la gestión de puestos, y un agrónomo también participó, y también productores
de invernaderos orgánicos en España. Y en las siguientes diapositivas me gustaría presentarles los resultados más importantes de estas entrevistas. Pero antes de eso, quiero mostrarles la importancia de utilizar el transporte. Como ustedes saben, la agricultura orgánica sigue 4 principios: salud, ecología, equidad y cuidados. Esta es la fundación y también para el futuro de la producción. Así que esto se puede colocar como la agricultura orgánica, se puede decir que es la protección del ambiente y del clima también, y que la producción tiene que ser de alimentos de alta calidad y seguros. Y también existen algunas reglas básicas y principios, como por ejemplo el mantenimiento de la fertilidad, la actividad biológica del suelo, la cría de animales adaptada a las especies y basada en la tierra, y la utilización de mecanismos reguladores naturales del ecosistema, y el uso de semillas y material de plantación de origen y propagación ecológicos. Pero durante mi tesis y de esta presentación me concentré principalmente en el primer aspecto, el primer punto, y con respecto a la fertilidad del suelo. Esto fue logrado particularmente a través de la, la propagación de una alta proporción de legumbres y plantas también. Pero en primer lugar, ¿qué son la rotación de cultivos y qué incluyen? Esta es la secuencia, la rotación de cultivo es la secuencia cronológica de diferentes cultivos en la misma zona. Así que esto tiene una influencia sobre el tipo y variedad del cultivo y el tamaño de la superficie de cultivo y su dimensión. El, la siembra y la cosecha de estos nuevos cultivos. Y también tiene una influencia sobre el cultivo de cultivos no monetarios, como cultivo de servicios agroecológicos. Estas plantas no son cultivadas para una ganancia monetaria, sino para, además, cuando la biomasa del AC es concluida, se incluye o hace parte se integra al suelo y se le considera como menú verde. También se pueden cultivar en un sistema de intercultivos, y esto por un mayor periodo de tiempo. Y tenemos los reglamentos, la regulación orgánica del 2018, que identifica o que define las dos principales funciones o beneficios. En primer lugar, la prevención y protección de los cultivos, y en el segundo lugar, el aumento en la fertilidad del suelo y la actividad biológica del suelo. Estos beneficios son logrados a través de distintos mecanismos que han sido comprobados científicamente y sobre los cuales hablaré en la siguiente diapositiva. Uno de los beneficios de la rotación de cultivos también sería el control de la maleza. Cuando se tienen distintos cultivos, estas estas malezas compiten por agua, luz y otros nutrientes, y además por ciertos químicos, como por ejemplo la bracetaxia, o ciertas especies de legumbres pueden tener un efecto alilopético en las especies de trigo para hacer que salgan de los alrededores. Y lo último son las prácticas para el manejo de cultivos, por ejemplo, la preparación del suelo o la siembra puede influenciar eh, la, estas semillas. Y también para estos hallazgos todavía no se ha comprobado la adaptación para el cultivo de invernaderos. Bueno, también tenemos la definición de la gestión de plagas y enfermedades. Y a continuación quiero mencionar dos ejemplos de mecanismos de propagación que tienen una influencia en la presión, en las enfermedades y en las plagas. Así que, en primer lugar, los componentes químicos presentes en ciertas especies de plantas que, que son un ejemplo prominente
sería la brassicacia, la poacia. Tenemos las imágenes aquí y un aspecto importante para activar químicos que dañan la estructura de la célula. Por lo tanto, los terrenos se debe haber un proceso de mulching antes de que sean integrados al suelo. Y en segundo lugar, estos ciclos diversos pueden llevar a una interrupción de los ciclos de vida. Esto significa entonces que puede haber una barrera temporal y espacial entre las plantas no huéspedes que son utilizadas. Y si se siembra también plantas que no son huéspedes, la población desaparecerá o se irá hacia la parte externa del invernadero. Y esto se aplica para plagas de baja movilidad. Y el último beneficio, pero no por eso menos importante, tiene que ver con la fertilidad del suelo, la biología del suelo y la disponibilidad de nutrientes. Así que debido a una rotación diversa con distintas especies de plantas, va a haber una interacción de distintas plantas y esto va a permanecer. Estas plantas permanecen en el suelo y tienen una influencia positiva en la fertilidad del suelo y la biología del suelo. Y además, cuando se incluye esto al el, el contenido verde en el suelo, esto aumenta el contenido metaorgánico en el suelo y la formación de humus y aumenta la parte microbiológica. Y también aumenta o mejora la estructura del suelo que tiene un efecto para retener la retención de humedad, de agua y disponibilidad de nutrientes en el suelo. Y finalmente las plantas y los usos con legumbres pueden llevar a una fijación de nitrógeno, a la incorporación en el suelo del nitrógeno de manera particular y que estará disponible para los siguientes cultivos. Y aquí tengo imágenes o fotos de algunas especies de familias de plantas y de cultivos y los beneficios cuando se les utiliza, por ejemplo, en los invernaderos en Italia. Tenemos una rápida acumulación de biomasa con sorgo cuando se tiene un cultivo. Por ejemplo, el sorgo se conoce que es rápido para acumular biomasa y por lo tanto ayuda al suelo orgánico. Y algunas leguminosas, por ejemplo, besa, habas para aporte de nitrógeno, como ya mencioné, y la conversión de nitrógeno atmosférica hace posible conjuntamente con bacterias y la rápida liberación de nitrógeno de los residuos de plantas que son integrados al suelo. Y la última familia de plantas, la Brassicaceae, para la desinfección del suelo, que se utiliza en los invernaderos en Italia y pueden desinfectar el suelo y por consiguiente ayudar para ciertas enfermedades y plagas inherentes al suelo. Bueno, en esta diapositiva quiero mostrarles brevemente los distintos reglamentos con respecto a la rotación de cultivos en los invernaderos. En primer lugar, la nueva regulación orgánica de la Unión Europea, la UE 2018-848, que entró en vigencia el 1 de enero del 2022 y que tiene directrices para la rotación de cultivos más estrictas. Así que esto significa que el uso de leguminosas y cultivos verde de corto plazo es necesario y que es obligatorio el uso de la diversidad de plantas. En segundo lugar, también existen reglamentos regionales diferentes, como es el caso de Italia. Hay un decreto ministerial que establece reglas muy estrictas para la rotación de cultivos y que dice que estos cultivos solamente deben crecer junto con dos otros cultivos. Uno debe ser
una leguminosa o un cultivo verde. Y otra opción es de mantener por un periodo que no puede, de mínimamente 6 meses, pero este periodo no puede sustituir el uso obligatorio de leguminosas. Y en tercer lugar, la tercera, el tercer reglamento de las asociaciones de agricultores es el caso de Natureland, que tiene reglas estrictas con respecto a la rotación de cultivos. Y esto significa que el uso de proporciones adecuadas de legumbres, la combinación de estos cultivos es obligatorio, y particularmente de estos cultivos intermediarios, y una gran variedad de cultivos deben ser utilizados y que tienen que haber recesos o pausas también en el mismo cultivo. Y ahora vamos a ver los aspectos fundamentales de la rotación de cultivo. Quiero mostrarles ahora a ustedes los principales hallazgos de las entrevistas realizadas a expertos en fincas donde habían invernaderos. En primer lugar, quiero mostrarles la experiencia de productores. Para esto le pregunté a productores y a técnicos agrícolas que habían observado o percibido de los beneficios de la rotación de cultivo en los invernaderos. La mayoría mencionaron los beneficios en el suelo en general y particularmente en la fertilidad del suelo, seguido de los beneficios de la vitalidad en los cultivos recientes y subsiguientes, y el control de plagas y enfermedades, así como los beneficios a nivel de la finca y en los productos cosechados. Sin embargo, 7 de 12 productores mencionaron las desventajas de interpretaciones más largas en este contexto. Por ejemplo, el equilibrio en la longitud o la duración de la rotación del cultivo, y el vínculo con la pérdida de nutrientes cuando la rotación de cultivo es muy larga o muy grande. Y si los cultivos, cómo se encajan en la rotación de cultivos, si esto es adecuado para el cultivo en invernadero y para el mercado orgánico. Igualmente los factores económicos como el periodo de amortización. Y se concluyó entonces que 7 productores les gustaría implementar una rotación de cultivo más larga, pero se sentían limitados por varios factores. Y 5 productores dijeron que no querían hacer cambios en la rotación de cultivo. También le pregunté a los expertos externos por sus experiencias con la rotación de cultivo y qué pudiera ser una rotación de cultivo óptima. Así que las respuestas de ellos son bastante parecidas a lo de los productores, comenzando, por ejemplo, con el control de pesticidas, fertilidad del suelo, la mejora en la estructura del suelo, y también los beneficios de la fertilización y efectos sobre la biodiversidad y los microorganismos en el suelo, la gestión del cultivo y el control. Cuando le preguntamos sobre la producción de vegetales en los invernaderos, todos afirmaron que la principal meta de la rotación de cultivos debiera ser la mejora de la estructura del suelo y de la fertilidad del suelo. También estuvieron de acuerdo en lo que pudiera ser una rotación óptima de cultivo. Dijeron que, por ejemplo, pudiera ser con 3 años, debiera ser la rotación. Y también afirmaron que se pudiera cultivar pepinos, luego tomates, y si fuese necesario se pudiera utilizar para la solarización del suelo. Otros expertos explicaron la rotación de cultivos óptimas, que consiste en 3 familias diferentes en un periodo de 2 años, y además uno utiliza leguminosas y excremento, y al menos una vez al año también. Para el campo, esto representaba mejora en el suelo y desinfección. Y ahora los desafíos que limitan los invernaderos los clasifiqué en 3 aspectos: el aspecto de gestión del cultivo, el aspecto económico y el mercado para productos orgánicos. Por ejemplo, en la gestión de cultivo mencionaron las plagas y las enfermedades,
Los factores, por ejemplo, incluirían el aumento en los precios de insumos como fertilizantes, pesticidas y también en general la rentabilidad de las fincas y la amortización en los costos del invernadero. Y con respecto al mercado, los productores se refirieron a los precios del mercado, las expectativas del consumidor y también la competencia en el mercado. Estos fueron algunos desafíos. Y además le pregunté a los productores sobre estas estrategias para controlar y prevenir las pestes y las enfermedades en el invernadero. Y como ustedes pueden ver, para la prevención de plagas y enfermedades se utilizan insectos que son beneficiosos y los productores utilizan entonces pesticidas e insectos beneficiosos. Pero tres productores dijeron que ellos lo utilizan para prevenir problemas con las plagas y enfermedades. En esta lista, a continuación, tenemos algunos de los retos actuales, como por ejemplo los productores de horticultura ecológica en invernaderos. Ninguno de los expertos entrevistados este era un desafío para ellos, pero en primer lugar, quiero mencionar, en primer lugar, la gestión del agua, la conductividad eléctrica del agua, la gestión del agua y del riego. Para ellos se refirieron a esto como un desafío, los factores sociales, el manejo de la finca. Mencionaron que había una falta de empleados calificados o con destrezas y también había una gran necesidad para esta creación de comunidad y ya que se requiere de información específica para una buena gestión en el cultivo de invernaderos. Y también se refirieron a los insumos, a los materiales inorgánicos, había una falta de disponibilidad de buena calidad, así como una cierta inseguridad. Además, quiero mencionar el impacto del Reglamento Ecológico de la Unión Europea del 2018 en la aplicación de la rotación de cultivos. Estuve categorizando los factores que impiden a los productores de invernaderos ecológicos aplicar rotaciones de cultivos más largas. Habían factores comerciales, la gestión del cultivo, el precio del mercado, para los productos que se producían y la gestión el aspecto de la gestión del cultivo. Y como también mencioné, los costos de una rotación de cultivo más largo, más extendido, y luego los factores externos como las limitaciones climáticas y la demanda de agua. De acuerdo con los expertos en la inclusión de cultivos no comerciales como las leguminosas es un aspecto noble para la finca que hace que hace posible la adaptación para cumplir con los nuevos reglamentos que ahora son necesarios. Y también el uso de cultivos tales como leguminosas es la principal dificultad para los agricultores orgánicos, de acuerdo con los expertos. Y para concluir, vamos a ver algunos factores que tienen un gran impacto, ya que solamente dos de los 12 productores eh, tienen o han tenido cambios en la rotación de sus cultivos, los cambios necesarios debido al reglamento ecológico de la Unión Europea. Y en la siguiente diapositiva quiero mostrarles algunos ejemplos de rotación de cultivos de algunas de las fincas que fueron visitadas. En las fincas orgánicas españolas, la rotación del cultivo típicamente se enfoca en, se comenzarían con las solanáceas, las curcubitáceas, como melones y otro cultivo como solanácea, chile, pero también pudiera ser pimentón, pimienta, perdón. Y en el segundo o tercer año, y finalmente sería
leguminosas o algún otro cultivo como mostaza. En Italia se veía bastante diferente porque, por ejemplo, los productores italianos comenzarían con tomate y luego hojas verdes como apio sería el segundo cultivo. Y en Italia, en aquellos invernaderos sin calefacción en Italia, sería muy frío para cultivar. eh, Así que el siguiente cultivo sería durante el invierno hasta la primavera. Sería, por ejemplo, hasta 90 días hasta la época de floración y habría entonces una combinación en los invernaderos. Y luego para el verano pudiera ser zucchini y tomate nuevamente, ya que habían dos otros cultivos serían sembrados. Y quiero mostrarles otros hallazgos con respecto a la rotación. Normalmente en España hay un periodo más corto de cultivo para cucurbitacea, como tomate o paprika, que serían como 7 meses, y un ciclo corto serían melones de 3 a 4 meses para poder tener dos grupos de cultivos al año. Y también los cultivos de cobertura se cultivan durante 2 a 3 meses y en España algunas veces solamente el segundo o el tercer año. Y una finca que yo visité está practicando el intercultivo, como pueden ver en la foto debajo del tomate, está creciendo las arvejas y pueden ver que ya está concluyendo las judías. Rara vez se cultivan judías verdes como cultivo principal en el invernadero, pero yo visité una finca en España que también cultivaba judías verdes como cultivo principal. Y para resumir, todas las fincas están siendo muy consideradas con respecto a los residuos de las cosechas y utilizarlos de la mejor manera posible para fertilización del siguiente cultivo. Aquí entonces a continuación estuve viendo los principales hallazgos y por lo tanto pude apreciar de una manera más detallada la implementación de los cultivos. Para eso comparé y evalué los planes de rotación de cultivos y pude ver que los principales cultivos se hacían por periodos cortos. Dijeron que tenían solinácea y en general la diversificación del cultivo, pero también de manera o de cultivos de cubierta obligatoria, y esto me lleva a la conclusión de la posibilidad de explorar más sobre la diversidad en los cultivos. Y como ya mencioné, las fincas italianas principalmente utilizan mezclas, sorgo, habas, mostaza y, perdón, las fincas utilizan arvejas, habas y mostaza también. Y los agricultores y los expertos externos reconocieron los propósitos diferentes de los efectos sobre los planes en el servicio agroecológico. La principal conclusión de esta discusión sería que la opción de estos cultivos debieran ser adaptados a las condiciones climáticas locales y el uso de esas plantas debiera ser promovidas en estos invernaderos y no, y esto también debo añadir que la identificación de los principales
factores que ejercen una influencia. La primera que fue determinada fue las condiciones del mercado. El mercado ejerce una influencia sobre los distintos aspectos de la planificación de la rotación de cultivo y esto tiene una influencia y esto fue visto en el ejemplo sobre los factores económicos que son percibidos como el principal desafío en la planificación del cultivo de rotación y hay criterios para la toma de decisión, que estos son más que nada impulsados por los factores de mercado y esto muestra una falta de determinación por parte de los gobiernos también. Esto nos lleva al segundo factor identificado, el reconocimiento de las interrelación, de la rotación de cultivos y la motivación para llevar adelante esta, la utilización de cultivos más diversos. Y también esto representa un desafío para los agricultores de invernaderos, pero como ya mencioné, existe un gran potencial para la protección en general y la implementación de rotación de cultivos, por ejemplo, y una mejora en la fertilidad del suelo. Pero por lo pronto no se ha visto una conexión por una parte entre los desafíos de cultivo y la presión sobre el suelo. Y a pesar del cumplimiento con los requisitos para la rotación de cultivo actuales, muchos productores enfrentan dudas y no hay claridad y en lo que esto realmente significa para ellos en su práctica. Y con esta conclusión, ya estoy al final de mi presentación y les agradezco muchísimo por su intención y espero recibir el, el insumo, lo que quiera comentar José Manuel Torres y si tienen preguntas las pueden hacer ahora, ponerlas en el chat.